¿Y si te dijera que todo lo que crees sobre la muerte de Jesús fue una mentira cuidadosamente construida durante siglos? ¿Y si el mayor engaño de la historia no fue un accidente, sino una estrategia calculada para controlar millones de almas? Prepárate para un viaje que sacudirá los cimientos de todo lo que pensabas saber sobre el cristianismo. Esta no es solo otra teoría conspirativa. Esta es la revelación explosiva que Baruch Spinoza, uno de los más grandes filósofos de la historia, descubrió en los propios textos sagrados. Mratar, el filósofo que se atrevió a desafiar a Dios Ámsterdam, 1656. Un joven judío de apenas 23 años se encontraba frente al tribunal más temido de su comunidad, el Bet Din. Su crimen no había sido robar, asesinar o cometer adulterio. Su pecado había sido mucho peor. Había osado pensar. Baruch Spinoza, hijo de una familia de comerciantes sefardíes que habían huido de la Inquisición española, estaba a punto de convertirse en el primer hombre en la historia en ser excluido, tanto por judíos como por cristianos por la misma razón. Había descubierto que ambas religiones se sustentaban sobre mentiras colosales. Pero ¿quién era realmente este hombre que se atrevió a desafiar no solo a una, sino a todas las religiones de su tiempo? Baruch Spinoza había nacido en una familia que conocía íntimamente el poder destructivo del fanatismo religioso. Sus antepasados habían sido perseguidos por la Inquisición española, torturados y asesinados por el simple hecho de mantener sus creencias judías. Cuando llegaron a los Países Bajos, creyeron haber encontrado finalmente la libertad, pero estaban equivocados. El joven Spinoza había recibido una educación típica judía, estudiando la Torá, el Talmud y los comentarios rabínicos. Pero a diferencia de sus compañeros, él no se conformaba con simplemente memorizar y repetir. Su mente inquisitiva comenzó a encontrar contradicciones, inconsistencias, imposibilidades lógicas en los textos que se suponía eran la palabra directa de Dios. ¿Cómo podía un Dios perfecto e infinito haber creado textos tan llenos de errores y contradicciones? ¿Cómo podían los mismos eventos ser narrados de maneras completamente diferentes en distintos libros de la Biblia? Pero sus cuestionamientos no se detuvieron en el judaísmo. Con la misma metodología implacable, comenzó a analizar los textos cristianos, y fue entonces cuando hizo el descubrimiento que cambiaría todo. Los evangelios, los documentos fundamentales del cristianismo, no solo estaban llenos de contradicciones, sino que la historia central del cristianismo, la crucifixión y muerte de Jesús, presentaba tantas inconsistencias que era imposible que hubiera ocurrido como se narraba. ¿Te imaginas el momento cuando este joven filósofo se dio cuenta de que había descubierto el engaño más grande de la historia humana? ¿Puedes imaginar la mezcla de terror y fascinación que debe haber sentido al comprender que millones de personas habían vivido y muerto por una mentira? Spinoza había desarrollado un método revolucionario que aplicaba la razón pura a los textos religiosos, tratándolos no como documentos sagrados intocables, sino como obras literarias, sujetas al mismo escrutinio que cualquier otro texto histórico. Su approach era devastadoramente simple. Si estos textos realmente provenían de un Dios perfecto, no deberían contener errores, contradicciones o inconsistencias. Si los contenían, entonces, o Dios no era perfecto, o los textos no provenían de Dios. Y lo que Spinoza encontró fue que los textos sagrados estaban plagados de errores tan evidentes que solo la ceguera de la fe podía ignorarlos. Cuando comenzó a compartir sus descubrimientos con otros miembros de la comunidad judía, la reacción fue inmediata y brutal. Primero intentaron sobornarlo con una pensión anual de 1000 florines, si guardaba silencio. Cuando se negó, vinieron las amenazas. Finalmente, cuando quedó claro que Spinoza no se retractaría, la comunidad judía de Ámsterdam hizo algo sin precedentes. Pronunció sobre él el heré más severo de la historia. Una excomunión tan extrema que ni siquiera su propia familia podía hablarle. Pero ¿por qué la comunidad judía reaccionó con tanto terror ante las ideas de Spinoza? La respuesta es simple. Sabían que si sus descubrimientos se difundían, no solo el judaísmo, sino todas las religiones abrahámicas colapsarían. Y tenían razón, porque lo que Spinoza había descubierto era que la muerte de Jesús en la cruz, el evento central que había dado origen al cristianismo y que había justificado 2000 años de guerras, persecuciones y control social,
Simplemente nunca había ocurrido como se narraba. Nana, las contradicciones explosivas de los evangelios. Cuando Spinoza comenzó su análisis meticuloso de los evangelios, aplicando la misma metodología que usaría un historiador moderno, lo que encontró fue tan devastador que inicialmente pensó que debía estar equivocado. ¿Cómo era posible que textos considerados sagrados por 1.000 millones de personas contuvieran errores tan obvios y contradicciones tan flagrantes? Tomemos el evento más importante del cristianismo, la crucifixión. Según la tradición cristiana, este es el momento culminante de la historia humana, el sacrificio divino que redimió a la humanidad. Pero cuando Spinoza comparó las 4 versiones de este evento en los evangelios, lo que encontró fue 4 narrativas completamente diferentes que se contradecían en prácticamente todos los detalles importantes. Marcos, el evangelio más antiguo, narra una crucifixión rápida y brutal. Jesús es arrestado, juzgado sumariamente y ejecutado en cuestión de horas. Pero Juan, escrito décadas después, presenta una versión completamente diferente. Largos diálogos con Pilatos, encuentros dramáticos con su madre, conversaciones elaboradas con otros crucificados. ¿Cómo puede el mismo evento ser tan diferente en diferentes relatos? ¿Y cómo es posible que detalles tan importantes sean omitidos por algunos evangelistas e incluidos por otros? Pero las contradicciones van mucho más allá de simples diferencias de estilo. Los evangelios no pueden ponerse de acuerdo ni siquiera sobre cuándo ocurrió la crucifixión. Marcos dice que fue después de la Pascua judía. Juan insiste en que fue antes. Esta no es una diferencia menor. Estamos hablando de días diferentes, lo que hace imposible que ambas versiones sean correctas. ¿Cómo puede existir incertidumbre sobre la fecha del evento más importante de la historia humana? Spinoza notó algo aún más perturbador: la ausencia total de testigos confiables. Según los propios evangelios, todos los discípulos huyeron cuando Jesús fue arrestado. Pedro lo negó 3 veces. Judas lo había traicionado. Los únicos que supuestamente permanecieron cerca de la cruz fueron algunas mujeres, observando desde lejos. Pero ¿cómo pudieron estas mujeres, observando desde la distancia y en medio del caos de una ejecución pública, recordar con precisión las supuestas últimas palabras de Jesús? ¿Y cómo explicar que cada evangelio reporta últimas palabras completamente diferentes? En Marcos, Jesús grita: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En Lucas, dice serenamente: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. En Juan, simplemente declara: está consumado. ¿Son estas las palabras de la misma persona en el mismo momento? ¿O estamos ante diferentes versiones creadas por diferentes autores para transmitir diferentes mensajes teológicos? La famosa historia del ladrón arrepentido, que ha consolado a millones de cristianos durante siglos, aparece solo en el Evangelio de Lucas. ¿Cómo es posible que un evento tan emotivo y significativo sea omitido por los otros 3 evangelistas? ¿Y por qué Lucas siente la necesidad de inventar personajes y diálogos que los otros no consideraron importantes? Spinoza descubrió que cuando aplicaba análisis textual riguroso, los evangelios revelaban claros signos de haber sido escritos décadas o incluso siglos después de los eventos que supuestamente narraban, por autores que no habían sido testigos de nada de lo que describían. Esto explicaría por qué contenían tantas imprecisiones históricas, errores geográficos y anacronismos. Por ejemplo, el Evangelio de Juan menciona la existencia de la piscina de Betesda, con 5 pórticos, un detalle arquitectónico que los arqueólogos modernos han confirmado como exacto. Pero este detalle no habría sido conocido por alguien escribiendo décadas después de la destrucción de Jerusalén, a menos que tuviera acceso a fuentes muy específicas o hubiera estado presente. Esto sugiere que al menos partes de Juan fueron escritas por alguien con conocimiento directo de Jerusalén antes del año 70 de Cristo. Pero entonces, ¿por qué este mismo evangelio contiene errores tan evidentes sobre otras tradiciones judías y costumbres de la época? ¿Te das cuenta del patrón que emerge? Los evangelios muestran signos de haber sido compilados a partir de múltiples fuentes, algunas confiables, otras claramente inventadas, todas fusionadas en narrativas que intentan servir propósitos teológicos específicos más que preservar la verdad histórica. Y cuando Spinoza llevó esta metodología más allá,
Analizando no solo lo que los evangelios decían, sino también lo que no decían, hizo un descubrimiento aún más perturbador. Glaber, los textos perdidos y censurados. Lo que realmente alarmó a Spinoza no fueron solo las contradicciones en los textos canónicos, sino la evidencia de que había existido una campaña sistemática para suprimir versiones alternativas de la historia de Jesús. Porque una religión que afirmaba poseer la verdad absoluta necesitaba quemar libros y silenciar voces discordantes. ¿Qué había en estos textos prohibidos que era tan peligroso para la autoridad de la Iglesia? Durante sus investigaciones, Spinoza había logrado acceder a copias de varios evangelios apócrifos que habían sobrevivido a las purgas de la Iglesia. Lo que encontró en estos textos cambió completamente su comprensión de los primeros siglos del cristianismo. Estos no eran textos escritos por herejes o enemigos del cristianismo, sino por comunidades cristianas primitivas que tenían versiones muy diferentes de la historia de Jesús. El Evangelio de Pedro, por ejemplo, describía la crucifixión desde una perspectiva radicalmente diferente. En esta versión, los soldados romanos admitían abiertamente que habían crucificado a un hombre inocente, y había claras insinuaciones de que la muerte había sido simulada. ¿Por qué esta versión fue considerada herética mientras que las otras fueron canonizadas? ¿Qué criterio, aparte del político, se usó para determinar cuáles textos eran verdaderos y cuáles falsos? Pero el descubrimiento más explosivo de Spinoza fue su análisis del Evangelio de Barnabé, un texto que la Iglesia había intentado erradicar completamente de Europa. En este Evangelio, la historia era radicalmente diferente. Jesús no había muerto en la cruz en absoluto. En su lugar, Judas Iscariote había sido transformado sobrenaturalmente para parecer idéntico a Jesús. Y había sido él quien fue crucificado mientras Jesús escapaba. ¿Suena como una fantasía medieval? Eso es exactamente lo que la Iglesia quería que pensaras. Pero Spinoza descubrió que esta versión no era una invención tardía, sino que tenía raíces en las comunidades cristianas más primitivas. De hecho, esta versión de la historia era conocida y discutida en los primeros siglos del cristianismo, antes de ser oficialmente declarada herética y sus partidarios perseguidos hasta la extinción. La pregunta que torturaba a Spinoza era obvia: si la crucifixión había ocurrido realmente como narran los evangelios canónicos, ¿por qué había necesidad de suprimir versiones alternativas? La verdad no teme la comparación. Solo las mentiras necesitan censura para sobrevivir. Spinoza también descubrió referencias a otros textos que habían sido completamente destruidos. Celso, uno de los primeros críticos del cristianismo, había mencionado evangelios donde Jesús admitía haber usado trucos de magia para simular milagros. Orígenes, uno de los padres de la Iglesia, había respondido a estas acusaciones no negándolas directamente, sino argumentando que incluso si eran ciertas, no importaban para la verdad espiritual del cristianismo. Pero ¿cómo puede no importar si el fundador de una religión era un farsante? Esta era precisamente la pregunta que la Iglesia no quería que nadie se hiciera, y por eso había desarrollado una estrategia sistemática de eliminación de evidencias, quemar bibliotecas, ejecutar a los poseedores de textos prohibidos y crear una narrativa oficial tan dominante que alternativas se volvieran literalmente impensables. La Biblioteca de Alejandría, el mayor repositorio de conocimiento del mundo antiguo, había sido destruida gradualmente por fanáticos cristianos durante varios siglos. ¿Cuántos textos que contradecían la narrativa oficial fueron perdidos para siempre en esas llamas? ¿Cuántas versiones alternativas de la historia de Jesús fueron deliberadamente erradicadas? Spinoza encontró evidencia de que incluso en su propia época, el siglo XVII, la Iglesia seguía activamente suprimiendo textos que consideraba peligrosos. Manuscritos que habían sobrevivido durante más de 1000 años en monasterios remotos eran accidentalmente perdidos cuando estudiosos comenzaban a hacer preguntas incómodas. ¿Era esto compatible con una institución que afirmaba poseer la verdad divina? Pero lo más perturbador de todo era lo que Spinoza descubrió sobre el proceso de canonización de la Biblia. Los textos que se convirtieron en el Nuevo Testamento oficial no fueron seleccionados por su precisión histórica o su antigüedad, sino por su utilidad para promover la agenda política de la Iglesia del siglo IV. El Concilio de Nicea no fue una búsqueda de la verdad,
sino una negociación política donde diferentes facciones cristianas intentaron imponer sus versiones preferidas de la historia. ¿Te das cuenta de la magnitud de lo que esto significa? La Biblia, que 1.000 millones de personas consideran la palabra infalible de Dios, fue en realidad compilada por políticos del siglo IV, que tenían agendas específicas y que deliberadamente excluyeron textos que contradecían sus objetivos. No fue Dios quien decidió qué libros pertenecían a la Biblia. Fueron burócratas romanos. Cano, la construcción del mito de la crucifixión. Una vez que Spinoza comprendió que la narrativa oficial de la crucifixión estaba construida sobre cimientos extremadamente débiles, la siguiente pregunta era obvia. ¿Por qué? ¿Por qué la iglesia primitiva habría inventado deliberadamente una historia de fracaso, sufrimiento y muerte humillante para su líder? ¿No habría sido más lógico crear una narrativa de triunfo y victoria? La respuesta que encontró Spinoza era tan brillante como siniestra. La Iglesia no había inventado la historia de la crucifixión a pesar de que mostraba a Jesús como débil y derrotado, sino precisamente por esa razón. Un Salvador que sufre, que se sacrifica, que muere por otros, era la herramienta perfecta para crear una religión de sumisión, culpa y obediencia. Piénsalo por un momento. ¿Qué tipo de mensaje envía a los creyentes la imagen de un Dios que permite que lo torturen y asesinen sin resistirse? ¿Qué lección psicológica profunda está siendo implantada cuando se les enseña desde niños que el acto más noble y divino es sufrir en silencio? La crucifixión no era solo una historia sobre Jesús, era un manual de instrucciones sobre cómo los cristianos debían comportarse ante la autoridad. Spinoza había estudiado los cultos de misterio del mundo antiguo y había notado un patrón perturbador. La historia del Dios que muere y resucita aparecía en docenas de religiones anteriores al cristianismo. Mitra, el dios favorito de los soldados romanos, había muerto y resucitado. Osiris, el dios egipcio, había sido asesinado y había vuelto a la vida. Dionisio, el dios griego, había sufrido muerte y renacimiento. ¿Era posible que la historia de Jesús fuera simplemente otra versión de este arquetipo universal? Pero Spinoza fue más allá de simplemente notar las similitudes. Analizó por qué este patrón específico era tan atractivo para las élites religiosas. Un Dios que muere voluntariamente por sus seguidores crea una deuda psicológica imposible de pagar. ¿Cómo puedes quejarte de tu sufrimiento cuando tu Dios sufrió más por ti? ¿Cómo puedes rebelarte contra la autoridad cuando tu propio Salvador se sometió humildemente a ella? La genialidad malévola de la narrativa de la crucifixión era que transformaba la victimización en virtud. En lugar de enseñar a las personas a luchar contra la injusticia, les enseñaba a abrazarla como una forma de imitar a Cristo. En lugar de promover la resistencia contra la opresión, promovía la aceptación pasiva del sufrimiento como un camino hacia la santidad. Pero ¿quién se beneficiaba de una población que había sido condicionada para aceptar el sufrimiento como virtud? ¿Quién ganaba cuando millones de personas creían que resistirse a la autoridad era pecado? La respuesta era obvia. Aquellos que ejercían el poder. Los emperadores, los reyes, los nobles, los obispos, todos aquellos cuyo poder dependía de la sumisión de las masas. Spinoza descubrió que este no había sido un accidente. Los primeros líderes de la Iglesia, especialmente Pablo de Tarso, habían sido extraordinariamente astutos en su comprensión de la psicología humana. Pablo había tomado las enseñanzas originales de Jesús, que según todas las evidencias habían sido sobre resistencia a la opresión y liberación social, y las había transformado en una doctrina de sumisión espiritual. ¿Cómo logró Pablo esta transformación tan radical? A través de una innovación teológica brillante, la doctrina de la expiación vicaria. Según esta doctrina, Jesús había muerto no como mártir de una causa política, sino como sacrificio por los pecados de toda la humanidad. Esto convertía su muerte de un fracaso político en una victoria espiritual, y más importante aún, creaba una deuda moral que todos los cristianos tendrían que pasar el resto de sus vidas intentando pagar. Pero ¿dónde había obtenido Pablo esta idea? No de los discípulos originales de Jesús, que según todas las cuentas siguieron esperando su regreso político durante décadas. No de los evangelios más antiguos, que presentan la muerte de Jesús como una tragedia inesperada, no como un plan divino.
Pablo había tomado esta idea de los cultos de misterio greco-romanos, donde el sacrificio divino era un tema central. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? El cristianismo tal como lo conocemos hoy no fue fundado por Jesús de Nazaret, sino por Pablo de Tarso, un hombre que nunca conoció al Jesús histórico, y que transformó un movimiento de liberación judío en una religión de sumisión romana. Y la crucifixión, el evento central de esta nueva religión, fue diseñada específicamente para crear súbditos obedientes, no seguidores empoderados. Cuando Constantino oficializó el cristianismo en el siglo IV, no estaba convirtiendo el imperio romano al cristianismo, estaba convirtiendo el cristianismo en una herramienta del imperio romano. La cruz, que había sido un símbolo de resistencia romana, se convirtió en el símbolo de una religión que enseñaba sumisión a Roma. Puede haber una ironía más cruel en toda la historia humana. Cuarta, evidencias de la supervivencia de Jesús. Una vez que Spinoza había establecido que la narrativa oficial de la crucifixión estaba construida sobre fundamentos extremadamente débiles y que había motivos políticos claros para su invención, el siguiente paso lógico era examinar la evidencia de lo que realmente podría haber ocurrido. ¿Y si Jesús no había muerto en la cruz? ¿Y si había sobrevivido y escapado? ¿Qué evidencia podría esperarse encontrar de tal escenario? Lo primero que notó Spinoza fue la peculiaridad de la muerte de Jesús, según los propios evangelios. La crucifixión normalmente tomaba días. Los romanos eran expertos en prolongar la agonía tanto como fuera posible, tanto para maximizar el sufrimiento como para servir de advertencia a otros potenciales rebeldes. Sin embargo, según todos los evangelios, Jesús murió en cuestión de horas, un tiempo sorprendentemente corto que incluso sorprendió a Pilatos. Pero ¿qué pasaría si esta muerte rápida no hubiera sido muerte en absoluto, sino pérdida de conciencia inducida? Spinoza había estudiado las prácticas médicas de la antigüedad y sabía que existían drogas y técnicas que podían crear la apariencia de muerte mientras preservaban la vida. Los evangelios mencionan que Jesús recibió algo de beber mientras estaba en la cruz, tradicionalmente interpretado como vinagre o vino agrio. Pero ¿qué pasaría si esta bebida hubiera contenido sustancias diseñadas para inducir un estado de muerte aparente? La evidencia más perturbadora para la narrativa oficial era lo que ocurrió después de la supuesta muerte. Según los evangelios, José de Arimatea, un hombre rico y miembro del Sanedrín, pidió el cuerpo de Jesús y lo colocó en su propia tumba nueva. Pero ¿por qué un miembro de la élite judía, el mismo grupo que supuestamente había conspirado para matar a Jesús, mostraría tal respeto y cuidado por su cuerpo? ¿Y por qué Pilatos accedería tan fácilmente a entregar el cuerpo de un revolucionario ejecutado? Spinoza sospechaba que José de Arimatea no era simplemente un admirador secreto de Jesús, sino un cómplice activo en un plan de escape. La tumba nueva no había sido preparada por casualidad, había sido específicamente elegida porque permitía privacidad total para llevar a cabo la siguiente fase del plan: la resurrección. Los relatos de las apariciones post-crucifixión eran igualmente sospechosos cuando se examinaban cuidadosamente. En todos los casos, Jesús aparecía cambiado, irreconocible a primera vista. María Magdalena lo confunde con el jardinero. Los discípulos en el camino a Emaús caminan con él durante kilómetros sin reconocerlo. Tomás necesita tocar sus heridas para creer que es realmente Jesús. ¿Estas son las reacciones que esperarías de personas viendo a alguien que conocían íntimamente? ¿O son las reacciones de personas viendo a alguien que había estado al borde de la muerte y llevaba las marcas de un trauma extremo? Más revelador aún era el hecho de que todas estas apariciones ocurrían en circunstancias controladas, por períodos limitados, y siempre terminaban con Jesús desapareciendo misteriosamente. No había regreso triunfal a Jerusalén. No había confrontación con las autoridades que lo habían ejecutado. No había demostración pública de su supervivencia. En su lugar, había encuentros breves y privados con sus seguidores más cercanos, seguidos por su desaparición permanente de la región. Pero ¿hacia dónde habría escapado Jesús? Spinoza había encontrado referencias intrigantes en fuentes no cristianas sobre un profeta judío que había aparecido en la India durante el siglo I, conocido localmente como Isa. Las tradiciones locales de Cachemira
Hablaban de un santo que había llegado desde el oeste, predicando un mensaje de amor y compasión, y que había muerto de muerte natural a una edad avanzada. Su tumba, conocida como la tumba de Yus Asaf, era venerada por los locales como el lugar de descanso de un gran maestro espiritual. ¿Coincidencia? Spinoza no lo creía. La ruta de la seda conectaba el Mediterráneo con la India, y era perfectamente posible para alguien con recursos, como los que proporcionaría José de Arimatea, organizar un viaje seguro hacia el este. La India habría sido el refugio perfecto, lo suficientemente lejos de la influencia romana, con tradiciones espirituales que habrían sido compatibles con las enseñanzas de Jesús, y con comunidades judías establecidas que podrían haber proporcionado apoyo. Pero la evidencia más convincente para Spinoza no venía de fuentes externas, sino del comportamiento de los propios discípulos después de la crucifixión. Si realmente creían que Jesús había muerto y resucitado como Dios, ¿por qué su comportamiento inmediato fue esconderse con miedo? ¿Por qué no proclamaron inmediatamente su divinidad al mundo? ¿Por qué pasaron años antes de que comenzaran a predicar públicamente? La respuesta más lógica era que sabían exactamente lo que había ocurrido. Sabían que Jesús había sobrevivido y escapado, pero también sabían que revelar esto habría puesto en peligro no solo su vida, sino la vida del propio Jesús. El mito de la muerte y resurrección no fue una revelación divina repentina, sino una historia de encubrimiento cuidadosamente elaborada durante años para proteger la verdad real. María Magdalena ocupaba un lugar especial en las sospechas de Spinoza. En todos los evangelios, ella es la primera en descubrir la tumba vacía, la primera en ver al Jesús resucitado, y la primera en recibir instrucciones sobre qué decir a los otros discípulos. ¿No era conveniente que la persona más cercana a Jesús fuera también la primera testigo de todos los eventos clave? ¿Y por qué la iglesia posterior trabajó tan diligentemente para destruir su reputación, transformándola de discípula principal en prostituta arrepentida? Spinoza sospechaba que María Magdalena había sido no solo la compañera de Jesús, sino su cómplice principal en el plan de escape. Ella habría conocido todos los detalles, habría coordinado con José de Arimatea, y habría sido responsable de mantener la historia consistente entre los discípulos. Su posterior demonización por parte de la Iglesia no había sido accidental. Había sido un intento deliberado de desacreditar al único testigo que conocía toda la verdad. Atebrebona, el imperio construido sobre la mentira. Cuando Spinoza contemplaba las consecuencias históricas de lo que había descubierto, la magnitud del engaño se volvía abrumadora. Si Jesús realmente había sobrevivido a la crucifixión, entonces prácticamente toda la historia del cristianismo había sido construida sobre una mentira fundamental. Y esta mentira no había sido simplemente un error inocente. Había sido la base para la construcción del imperio más poderoso y duradero en la historia humana, la Iglesia Católica. ¿Cómo era posible que una organización construida sobre una mentira fundamental hubiera llegado a dominar el mundo occidental durante más de 1000 años? La respuesta que encontró Spinoza era tan brillante como aterradora. Precisamente porque era una mentira, la Iglesia había podido moldearla para servir cualquier propósito político que necesitara. Una religión basada en hechos históricos reales estaría limitada por esos hechos. Una religión basada en una narrativa inventada podía ser reinventada constantemente para justificar cualquier acción. La transformación de Pedro, el discípulo que había negado a Jesús 3 veces, en el primer papa era un ejemplo perfecto de esta flexibilidad narrativa. Según los propios evangelios, Pedro había sido un cobarde que había abandonado a Jesús en su momento de mayor necesidad. ¿Cómo se había convertido este hombre en el fundamento sobre el cual Cristo supuestamente había construido su iglesia? La respuesta era simple, porque la historia podía ser reescrita para servir las necesidades políticas de Roma. Cuando Constantino decidió oficializar el cristianismo en el siglo IV, no estaba abrazando una religión establecida, estaba participando en su creación final. El Concilio de Nicea no fue un evento donde la verdad divina fue revelada, sino una conferencia política donde diferentes facciones cristianas negociaron qué versión de Jesús sería oficialmente promovida. ¿Y cuál versión ganó? La que mejor servía a los intereses del Imperio Romano. Spinoza,
Había estudiado cuidadosamente los procedimientos del Concilio de Nicea y había encontrado evidencia de que las decisiones se tomaron basándose en consideraciones políticas, no teológicas. La divinidad de Jesús no fue establecida porque hubiera evidencia histórica para ella, sino porque un Jesús divino era más útil para justificar la autoridad imperial que un Jesús meramente humano. Un Dios que había obedecido a las autoridades romanas hasta la muerte era el modelo perfecto para enseñar obediencia a los súbditos romanos. Pero la genialidad real de la construcción de la Iglesia no estaba en lo que había incluido en su narrativa, sino en lo que había excluido. Todas las versiones del cristianismo que promovían resistencia social, igualdad económica o cuestionamiento de la autoridad fueron declaradas heréticas y sus partidarios fueron perseguidos hasta la extinción. Solo sobrevivieron las versiones que predicaban sumisión, obediencia y aceptación del orden social existente. ¿Te has preguntado alguna vez por qué Jesús, que según los evangelios había expulsado violentamente a los mercaderes del templo y había condenado constantemente a los ricos, se convirtió en el símbolo de una iglesia que acumuló riquezas incalculables? ¿Por qué alguien que había predicado que era más fácil que un camello pasara por el ojo de una aguja que un rico entrara al reino de los cielos, fue adoptado como patrón por una institución que se convirtió en la organización más rica del mundo? La respuesta era que la Iglesia había conservado solo aquellos aspectos de las enseñanzas de Jesús que servían sus propósitos políticos, mientras sistemáticamente suprimía o reinterpretaba todo lo que amenazaba su poder. La famosa frase «Dad al César lo que es del César» fue preservada y enfatizada, mientras que las denuncias de Jesús contra la explotación económica fueron minimizadas o espiritualizadas hasta volverse inofensivas. Las cruzadas representaban la perversión final de las enseñanzas de Jesús. Aquí tenían a una institución que afirmaba seguir a un hombre que había predicado amor por los enemigos, organizando ejércitos para masacrar a personas de otras religiones. ¿Cómo justificaron esta contradicción tan evidente? A través de la doctrina de que matar en nombre de Cristo era en realidad un acto de amor, porque liberaba las almas de los infieles de la condenación eterna. ¿Puedes imaginar la gimnasia mental requerida para transformar «ama a tus enemigos» en «mata a los infieles»? Pero esta transformación no fue accidental. Fue el resultado lógico de una religión que había comenzado con una mentira fundamental. Una vez que aceptas que la verdad puede ser manipulada para servir propósitos superiores, no hay límite a las atrocidades que pueden ser justificadas. La Inquisición llevó esta lógica a su conclusión natural. Una institución que afirmaba poseer la verdad absoluta, desarrolló métodos de tortura para forzar a las personas a confesar esta verdad. ¿Pero qué tipo de verdad necesita tortura para ser aceptada? Solo las mentiras requieren violencia para su propagación. La verdad real puede defenderse por sí misma a través de la razón y la evidencia. Spinoza había documentado cuidadosamente los métodos que la Iglesia había usado para suprimir el pensamiento independiente durante más de 1000 años. Quemar libros, ejecutar pensadores, prohibir la educación secular, mantener las masas en ignorancia deliberada. Todos estos eran síntomas de una institución que sabía que su poder dependía de mantener a las personas ignorantes de la verdad. Pero ¿cuál había sido el costo humano de este engaño masivo? Millones de personas habían vivido vidas de culpa innecesaria, creyendo que eran pecadores inherentes que necesitaban el perdón de una institución corrupta. Generaciones enteras habían aceptado pobreza y opresión como voluntad de Dios, cuando en realidad era la voluntad de aquellos que se beneficiaban de su sumisión. Guerras enteras habían sido peleadas por diferencias teológicas basadas en textos que habían sido manipulados desde el principio. Y todo esto había sido construido sobre la mentira fundamental de que Jesús había muerto voluntariamente en una cruz por los pecados de la humanidad. Una mentira que, según las investigaciones de Spinoza, no tenía base histórica real y había sido inventada para crear el sistema de control más efectivo en la historia humana. El despertar de la conciencia crítica. Cuando Spinoza terminó su análisis devastador de los fundamentos del cristianismo, se enfrentó a una pregunta que lo atormentaría durante el resto de su vida. ¿Qué hacer con este conocimiento? ¿Cómo puede una persona vivir normalmente después de descubrir que la estructura fundamental de la civilización occidental está construida sobre una mentira colosal? Y más importante aún,
¿Cuál es la responsabilidad moral de alguien que ha descubierto la verdad hacia aquellos que aún viven en el engaño? La primera reacción de Spinoza fue la misma que experimentan todos los que descubren verdades perturbadoras: la tentación de guardar silencio. Sería mucho más fácil simplemente seguir viviendo como si no supiera lo que sabía, continuar participando en las ceremonias sociales, mantener las apariencias. Después de todo, ¿qué diferencia podría hacer un hombre solo contra una mentira que había dominado el mundo durante 1600 años? Pero Spinoza había desarrollado una filosofía que hacía imposible este tipo de cobardía intelectual. Para él, la verdad no era simplemente una cuestión de preferencia personal, era una obligación moral. Una vez que había visto la realidad, tenía la responsabilidad de actuar de acuerdo con ella, sin importar las consecuencias personales. ¿Cómo podría llamarse filósofo si no tenía el coraje de vivir según sus propias conclusiones? El desarrollo de su método de análisis crítico había sido gradual, pero sus implicaciones eran revolucionarias. Spinoza había demostrado que ningún texto, sin importar cuán sagrado fuera considerado, debería estar exento del escrutinio racional. Ninguna autoridad, sin importar cuán antigua o respetada, debería ser aceptada sin cuestionamiento. Ninguna creencia, sin importar cuán consoladora, debería ser mantenida si contradecía la evidencia disponible. Pero ¿cómo aplicar este método sin destruir el tejido mismo de la sociedad? Spinoza era perfectamente consciente de que la religión, incluso basada en mentiras, proporcionaba consuelo psicológico y cohesión social para millones de personas. ¿Tenía él el derecho de arrebatar estas consolaciones, incluso si eran falsas? ¿Era la verdad realmente más valiosa que la paz mental? La respuesta de Spinoza era inequívoca. Sí, la verdad era más valiosa, porque solo la verdad podía conducir a la libertad real. Las mentiras consoladoras eran en realidad cadenas doradas. Hacían la esclavitud más tolerable, pero no menos real. Una humanidad liberada de ilusiones religiosas sería una humanidad capaz de crear sistemas sociales basados en la razón y la compasión real, no en el miedo y la culpa artificiales. Pero ¿cómo podría la gente común, que había sido condicionada durante generaciones para aceptar la autoridad religiosa sin cuestionamiento, desarrollar repentinamente la capacidad de pensar de forma independiente? Spinoza reconocía que este no sería un proceso fácil o rápido. El lavado de cerebro religioso comenzaba en la infancia y se reforzaba constantemente durante toda la vida a través de rituales, símbolos y presión social. El primer paso, argumentaba Spinoza, era desarrollar la capacidad de tolerar la incertidumbre. La mayoría de las personas prefieren certezas falsas a incertidumbres verdaderas, porque la incertidumbre requiere coraje. Es más cómodo creer que un Dios todopoderoso tiene un plan para todo, incluso si ese plan incluye sufrimiento injusto, que aceptar que el universo podría ser fundamentalmente indiferente al bienestar humano. Pero ¿qué pasa si esta indiferencia aparente del universo no es razón para desesperarse, sino para empoderarse? Si no hay un Dios que va a resolver nuestros problemas, entonces somos completamente responsables de resolverlos nosotros mismos. Si no a un plan divino que justifica la injusticia, entonces tenemos la obligación moral de crear justicia. Si no hay vida después de la muerte que compense los sufrimientos de esta vida, entonces tenemos que hacer todo lo posible para minimizar el sufrimiento aquí y ahora. Spinoza había desarrollado lo que él llamaba una espiritualidad racional, la capacidad de experimentar asombro, reverencia y conexión con algo más grande que uno mismo, pero basado en el universo real tal como es, no en fantasías sobre cómo nos gustaría que fuera. La contemplación de la vastedad del cosmos, la complejidad elegante de las leyes naturales, la belleza emergente de la evolución. Todos estos podían producir sentimientos genuinamente espirituales, sin requerir creencias sobrenaturales. ¿Y qué hay del miedo a la muerte? La ansiedad existencial que había llevado a tantas personas a buscar consuelo en promesas de vida eterna. Spinoza argumentaba que este miedo era en gran parte producto del condicionamiento religioso mismo. Cuando te enseñan desde niño que la muerte es un castigo por el pecado, naturalmente desarrollas terror hacia ella. Pero cuando comprendes que la muerte es simplemente un proceso natural, como el nacimiento,
Puedes desarrollar una aceptación serena que es mucho más auténtica que la esperanza desesperada en fantasías de inmortalidad. La propuesta de Spinoza para una nueva forma de vivir era radical en su simplicidad. Basar todas las decisiones en la razón y la compasión, no en el miedo y la superstición. Tratar a todos los seres humanos como igualmente valiosos, no como elegidos y condenados. Buscar la verdad sin importar hacia dónde condujera. No aceptar consolaciones falsas. Crear significado a través de las acciones y relaciones, no a través de creencias en recompensas sobrenaturales. Pero ¿podría una sociedad entera funcionar según estos principios? Spinoza creía que sí, pero reconocía que la transición sería difícil. Durante siglos, las personas habían sido condicionadas para obedecer autoridades externas en lugar de pensar por sí mismas. Desarrollar la capacidad de autonomía moral no sería algo que pudiera ocurrir de la noche a la mañana. Sin embargo, Spinoza había observado que cuando las personas se liberaban realmente del condicionamiento religioso, no se convertían en monstruos amorales como advertían los clérigos. Al contrario, se volvían más éticos, no menos. Sin la muleta de la moralidad impuesta externamente, desarrollaban códigos éticos más sofisticados basados en la comprensión real de las consecuencias de sus acciones. ¿Por qué sería esto así? Porque la moral religiosa está basada fundamentalmente en el miedo al castigo y la esperanza de recompensa, mientras que la moral racional está basada en la comprensión de que nuestro bienestar está interconectado con el bienestar de otros. Una persona que comprende realmente las consecuencias de sus acciones tiene motivaciones mucho más fuertes para comportarse éticamente que alguien que simplemente está siguiendo reglas porque teme la condenación eterna. La revolución silenciosa. Lo que Spinoza no podía haber anticipado completamente era el impacto a largo plazo que sus ideas tendrían en el mundo. Aunque él mismo vivió en relativa oscuridad, perseguido tanto por judíos como por cristianos, las semillas que plantó crecerían hasta convertirse en los fundamentos de la Ilustración, la revolución científica y eventualmente la democracia moderna. Sus métodos de análisis crítico de textos religiosos se convertirían en las herramientas estándar de la erudición bíblica moderna. Sus argumentos sobre la separación entre religión y gobierno influenciarían las constituciones de las naciones democráticas. Su insistencia en que ninguna autoridad debería estar exenta del cuestionamiento racional se convertiría en un principio fundamental de la ciencia y la filosofía modernas. ¿Pero qué habría pensado Spinoza sobre el mundo moderno? ¿Se habría sentido vindicado al ver que muchas de sus ideas se habían vuelto ampliamente aceptadas? ¿O se habría sentido frustrado de que, a pesar de siglos de progreso intelectual, billones de personas siguieran aferrándose a creencias religiosas que él había demostrado que carecían de fundamento? Probablemente habría estado fascinado por los desarrollos en arqueología y análisis textual que han confirmado muchas de sus sospechas sobre los orígenes del cristianismo. Los manuscritos del Mar Muerto, el Evangelio de Tomás, los códices de Nag Hammadi. Todos estos descubrimientos han revelado la diversidad del cristianismo primitivo y han confirmado que la versión que se volvió ortodoxa fue solo una entre muchas interpretaciones competidoras. La arqueología moderna ha demostrado que muchos de los eventos descritos en la Biblia nunca ocurrieron como se narran o nunca ocurrieron en absoluto. El éxodo masivo de Egipto, la conquista de Canaán, el reino unificado de David y Salomón. Todos estos han sido revelados como mitos nacionalistas posteriores más que historia factual. ¿Habría sido sorprendente para Spinoza? Probablemente no. Él ya sospechaba que la mayoría de las narrativas bíblicas eran construcciones literarias posteriores, más que registros históricos confiables. Pero ¿qué hay de los métodos modernos de análisis forense que podrían aplicarse a la pregunta específica de la crucifixión? El análisis del sudario de Turín, por ejemplo, ha revelado que fue creado en la Edad Media, no en el siglo I. El análisis de las tradiciones cristianas más primitivas muestra que la doctrina de la divinidad de Jesús se desarrolló gradualmente durante varios siglos. No fue parte del cristianismo original. Los estudios modernos de los cultos de personalidad y el control mental han confirmado las sospechas de Spinoza sobre cómo las religiones autoritarias mantienen el control psicológico sobre sus adherentes. Las técnicas son notablemente consistentes.
aislar a los creyentes de fuentes de información contradictoria, crear dependencia emocional hacia los líderes, usar la culpa y el miedo como herramientas de control, y presentar el cuestionamiento como pecado o traición. ¿Y qué hay de la pregunta específica que más interesaba a Spinoza? ¿La supervivencia de Jesús a la crucifixión? Los desarrollos modernos en medicina forense han demostrado que era indeed posible sobrevivir a la crucifixión bajo ciertas circunstancias, especialmente si el proceso era abreviado y si había acceso a atención médica inmediata. Las sustancias que podrían inducir un estado de muerte aparente eran conocidas en el mundo antiguo, y las técnicas de resucitación también existían. Más intrigante aún, los estudios modernos de las tradiciones orales en la India han confirmado la existencia de leyendas sobre un maestro espiritual del oeste que llegó a Cachemira en el siglo I. Aunque estas leyendas no pueden ser verificadas definitivamente, su existencia sugiere que la idea de que Jesús sobrevivió y viajó al este no era completamente fantasiosa. ¿Pero importa realmente si Jesús sobrevivió físicamente a la crucifixión? Spinoza habría argumentado que la pregunta histórica específica era menos importante que las implicaciones más amplias de su análisis. Incluso si Jesús realmente murió en la cruz, el hecho seguía siendo que la narrativa construida alrededor de este evento había sido manipulada durante siglos para servir propósitos políticos que no tenían nada que ver con las enseñanzas reales de Jesús. El punto real no era si Jesús había sobrevivido o muerto, sino que las instituciones que afirmaban representarlo habían traicionado sistemáticamente todo lo que él había defendido. Una religión fundada por un hombre que había condenado la acumulación de riqueza se había convertido en la institución más rica del mundo. Una fe predicada por alguien que había abrazado a los marginados y rechazados se había convertido en una herramienta de opresión social. Un movimiento iniciado por un maestro que había desafiado la autoridad religiosa se había convertido en la autoridad religiosa más rígida de la historia. Gina, la verdad que libera. En los últimos años de su vida, mientras sufría de una enfermedad pulmonar que eventualmente lo mataría, Spinoza reflexionó sobre el significado de su descubrimiento y su impacto en su propia existencia. Había pagado un precio enorme por su búsqueda de la verdad: exilio, pobreza, soledad y la hostilidad constante de prácticamente todos los sectores de la sociedad. ¿Había valido la pena? Su respuesta era inequívoca: absolutamente sí, porque él había vivido como un hombre libre, mientras que aquellos que lo perseguían eran esclavos de sus propias ilusiones. Él había basado su vida en la verdad, mientras que ellos habían construido las suyas sobre mentiras. Él había enfrentado la realidad tal como era, mientras que ellos se escondían detrás de fantasías consoladoras. Pero ¿qué significaba realmente ser libre en el sentido que Spinoza había descubierto? No significaba simplemente estar libre de restricciones externas, sino estar libre de la necesidad de restricciones externas. Una persona que comprende las consecuencias reales de sus acciones, que ha desarrollado empatía genuina por otros seres conscientes, que ha trascendido la necesidad de validación externa. Esta persona no necesita que le digan cómo comportarse, porque naturalmente actuará de maneras que promueven el bienestar general. ¿Te has preguntado alguna vez por qué una historia de fracaso y muerte se convirtió en la base de la religión más poderosa del mundo? ¿Por qué millones de personas han adorado durante siglos la imagen de un hombre torturado en una cruz? Lo que estás a punto de descubrir va más allá de cualquier teoría conspirativa. Es la revelación que Baruch Spinoza, el filósofo más perseguido de la historia, descubrió cuando aplicó la lógica pura a los textos sagrados del cristianismo. Antes de continuar con esta verdad que cambiará tu vida para siempre, me gustaría conocerte mejor. ¿Desde qué país nos estás viendo y a qué hora? Escríbelo en los comentarios porque es increíble ver cómo esta información está llegando a cada rincón del planeta. Y si estás viendo desde tu celular, ese like que puedes dar nos ayuda enormemente para que este contenido llegue a más personas que necesitan despertar de la mentira más grande de la historia. También te pido un favor: comparte este video con al menos un amigo, porque todos merecen conocer la verdad que les han ocultado durante casi 2000 años. Nilaf, la ingeniería del control mental perfecto. Cuando Spinoza finalmente comprendió que la narrativa oficial de la crucifixión estaba construida sobre cimientos de arena,
Enfrentó la pregunta más perturbadora de todas. ¿Por qué alguien inventaría deliberadamente una historia donde su líder aparece como víctima derrotada? ¿Qué mente extraordinariamente calculadora había concebido esta estrategia psicológica tan devastadoramente efectiva? La respuesta que descubrió Spinoza era tan brillante como terrorífica. La iglesia primitiva no había creado la historia de la crucifixión, a pesar de que mostraba a Jesús como débil y sometido, sino precisamente por esa razón. Un Salvador sufriente, que se sacrifica voluntariamente, que muere por otros sin resistencia. Era la herramienta perfecta para fabricar una religión de sumisión absoluta, culpa eterna y obediencia ciega. ¿Has reflexionado alguna vez sobre el mensaje psicológico devastador que se implanta cuando desde la infancia te muestran la imagen de un Dios que permite ser torturado hasta la muerte sin defenderse? ¿Qué lección profunda está siendo grabada a fuego en la mente de un niño cuando aprende que el acto más noble y divino es sufrir en silencio ante la injusticia? La crucifixión no era simplemente una historia sobre Jesús, era un manual de instrucciones sobre cómo todo cristiano debía comportarse ante cualquier autoridad, con sumisión total y aceptación pasiva del dolor. Spinoza había estudiado obsesivamente los cultos de misterio del mundo antiguo, y lo que descubrió lo llenó de horror. La historia del Dios que muere y resucita aparecía en prácticamente todas las religiones anteriores al cristianismo. No era una revelación única, sino un patrón repetido hasta el cansancio a través de diferentes culturas y épocas. Mitra, el dios solar venerado por las legiones romanas, había muerto sacrificándose por la humanidad y había resucitado al tercer día. Osiris, la deidad egipcia adorada durante más de 3000 años, había sido brutalmente asesinado, descuartizado, y luego había regresado de la muerte para juzgar las almas. Dionisio, el dios griego de la transformación espiritual, moría y renacía cíclicamente, ofreciendo a sus seguidores la promesa de vida eterna a través de su sacrificio. Tamuz en Babilonia, Atis en Frigia, Adonis en Siria, Balder en Escandinavia, todos seguían exactamente el mismo patrón. Todos eran dioses hombres que habían sufrido muerte violenta por el bien de la humanidad. Todos habían resucitado prometiendo salvación eterna a quienes creyeran en ellos. Todos tenían seguidores que celebraban rituales simbólicos de muerte y renacimiento. ¿Era posible que la historia de Jesús fuera simplemente una versión más de este arquetipo universal, cuidadosamente adaptada para las necesidades específicas del control social romano? Spinoza no solo había notado las similitudes superficiales, había penetrado hasta la esencia psicológica de por qué este patrón específico era tan irresistiblemente atractivo para las élites que buscaban dominar las masas. La genialidad diabólica del Salvador sufriente era que creaba una deuda emocional imposible de saldar. ¿Cómo te atreves a quejarte de tu dolor cuando tu Dios soportó infinitamente más por ti? ¿Con qué derecho puedes rebelarte contra la autoridad cuando tu propio Salvador se sometió humildemente hasta la muerte? ¿Qué legitimidad tienes para buscar justicia en esta vida cuando la justicia perfecta te espera en la siguiente? Pero Spinoza había ido más profundo aún en su análisis. Había descubierto que esta narrativa no solo promovía la sumisión, sino que transformaba el sufrimiento mismo en virtud. En lugar de enseñar a las personas a luchar contra la injusticia, les enseñaba a abrazarla como una forma de imitar a Cristo. En lugar de promover la resistencia contra la opresión, promovía la aceptación gozosa del dolor como un camino hacia la santidad. ¿Puedes imaginar un sistema de control más perfecto? Una población que no solo acepta su sufrimiento, sino que lo busca activamente creyendo que es virtuoso. Personas que no solo obedecen a la autoridad, sino que consideran pecaminoso cuestionarla. Individuos que no solo renuncian a su poder personal, sino que creen que hacerlo los acerca más a la divinidad. ¿Y quién se beneficiaba de una población así condicionada? ¿Quién ganaba cuando millones de personas creían que resistirse a la autoridad era pecado mortal? ¿Quién prosperaba cuando las masas consideraban que la pobreza era una bendición y la riqueza una tentación diabólica? La respuesta era tan obvia como aterradora. Aquellos que ya ejercían el poder, aquellos que ya poseían las riquezas, aquellos que necesitaban que los demás permanecieran sumisos para mantener su posición privilegiada.
Spinoza había descubierto que este no había sido un accidente histórico, sino una estrategia deliberadamente calculada. Los primeros arquitectos del cristianismo, especialmente Pablo de Tarso, habían sido extraordinariamente astutos en su comprensión de la psicología humana y la ingeniería social. Pablo había tomado las enseñanzas originales de Jesús, que según toda la evidencia disponible, habían sido sobre resistencia a la opresión y liberación social, y las había transformado completamente en una doctrina de sumisión espiritual y aceptación pasiva del status quo. ¿Cómo había logrado Pablo esta transformación tan radical de un mensaje revolucionario en una herramienta de control? A través de una innovación teológica de genio malévolo, la doctrina de la expiación vicaria. Según esta nueva doctrina que Pablo introdujo, Jesús no había muerto como mártir de una causa política de liberación nacional judía, sino como sacrificio cósmico por los pecados de toda la humanidad pasada, presente y futura. Esta reinterpretación era devastadoramente efectiva porque convertía la muerte de Jesús de un fracaso político histórico en una victoria espiritual eterna. Más importante aún, creaba una deuda moral que todos los cristianos tendrían que pasar el resto de sus vidas intentando pagar, pero que por definición nunca podrían saldar completamente. ¿De dónde había sacado Pablo esta idea tan conveniente para el control social? No de los discípulos originales de Jesús, quienes según todos los registros históricos siguieron esperando su regreso político y el establecimiento de su reino terrenal durante décadas después de la crucifixión. No de los evangelios más antiguos, que presentan la muerte de Jesús como una tragedia inesperada, que tomó por sorpresa a todos sus seguidores, no como parte de un plan divino predeterminado. Pablo había tomado esta innovación directamente de los cultos de misterio greco-romanos, donde el sacrificio divino vicario era un tema central y bien desarrollado. Había occidentalizado y judaizado conceptos que ya existían en las religiones populares del Imperio Romano, creando una síntesis que podía atraer tanto a gentiles familiarizados con los dioses que mueren y resucitan, como a judíos desesperados por encontrar significado en la catástrofe de la destrucción de Jerusalén. ¿Te das cuenta de la magnitud de lo que esto significa? El cristianismo, tal como lo conocemos hoy, no fue fundado por Jesús de Nazaret, sino por Pablo de Tarso, un hombre que admitía abiertamente nunca haber conocido al Jesús histórico, y que había transformado un movimiento de liberación social judío en una religión de sumisión imperial romana. La crucifixión, el evento central de esta nueva religión, había sido específicamente diseñada para crear súbditos obedientes, no seguidores empoderados. Tatrávara, el laboratorio imperial de dominación religiosa. Cuando el emperador Constantino oficializó el cristianismo en el siglo IV, no estaba simplemente legalizando una religión perseguida por motivos humanitarios. Estaba participando en la fase final de la mayor operación de ingeniería social en la historia humana. Constantino había reconocido que el cristianismo, adecuadamente moldeado, podía convertirse en la herramienta de control más efectiva jamás inventada para gobernar un imperio diverso y potencialmente rebelde. Pero ¿cómo había llegado Constantino a esta comprensión tan sofisticada del poder psicológico de la religión? La respuesta que encontró Spinoza era que Constantino había sido asesorado por algunos de los manipuladores más inteligentes de su época, hombres que habían estudiado cuidadosamente los efectos sociales de diferentes creencias religiosas, y habían identificado exactamente qué elementos del cristianismo emergente podrían ser explotados para fines imperiales. El Concilio de Nicea, en el año 325, no fue, como la historia oficial pretende, un evento donde la verdad divina fue revelada a través de la inspiración del Espíritu Santo. Fue una conferencia política meticulosamente planificada, donde diferentes facciones cristianas compitieron para que sus versiones específicas de Jesús fueran oficialmente adoptadas por el poder imperial. ¿Y cuál versión ganó? Exactamente la que mejor servía a los intereses de control social del Imperio Romano. Spinoza había estudiado obsesivamente los procedimientos reales del Concilio de Nicea, y lo que había encontrado en los documentos históricos era evidencia abrumadora de que las decisiones teológicas más importantes se tomaron basándose en consideraciones políticas, no en revelación divina o evidencia histórica. La divinidad de Jesús,
no fue establecida porque hubiera pruebas convincentes de que Él había afirmado ser Dios, sino porque un Jesús divino era infinitamente más útil para justificar la autoridad imperial que un Jesús meramente humano. Piénsalo por un momento. ¿Qué mensaje más poderoso podía enviar un emperador a sus súbditos que mostrarles un Dios que había obedecido sumisamente a las autoridades romanas hasta permitir su propia ejecución? ¿Qué ejemplo más perfecto de comportamiento ciudadano podía promover que el de un líder divino que había pagado sus impuestos, había respetado la ley romana y había muerto sin resistencia cuando las autoridades así lo decidieron? La genialidad real de la construcción eclesiástica del cristianismo imperial no estaba en lo que había incluido en su narrativa oficial, sino en lo que había sistemáticamente excluido y suprimido. Todas las versiones del cristianismo primitivo que promovían resistencia social, igualdad económica, cuestionamiento de la autoridad política o empoderamiento de los marginados fueron declaradas heréticas y sus partidarios fueron perseguidos con una violencia que habría hecho palidecer de envidia a los emperadores paganos. Solo sobrevivieron oficialmente las interpretaciones que predicaban sumisión incondicional, obediencia ciega, aceptación pasiva del orden social existente, y la promesa de que toda injusticia sería corregida en una vida futura hipotética. ¿Coincidencia? Spinoza había demostrado que era imposible que fuera accidental. Era el resultado de una estrategia deliberada y sostenida durante siglos para eliminar todos los elementos potencialmente revolucionarios del mensaje cristiano original. ¿Te has preguntado alguna vez por qué Jesús, quien según los propios evangelios, había expulsado violentamente a los mercaderes del templo y había condenado implacablemente a los ricos y poderosos, se convirtió en el símbolo de una iglesia que acumuló riquezas incalculables y se alió sistemáticamente con los opresores en lugar de los oprimidos? ¿Por qué alguien que había predicado que era más fácil que un camello pasara por el ojo de una aguja, que un rico entrara al reino de los cielos, fue adoptado como patrón celestial por una institución que se convirtió en la organización más acaudalada de la historia humana? La respuesta era que la Iglesia imperial había preservado meticulosamente solo aquellos aspectos de las enseñanzas atribuidas a Jesús que servían sus propósitos de control político, mientras sistemáticamente suprimía, reinterpretaba hasta volverlas inofensivas, o simplemente ignoraba todas las enseñanzas que amenazaban su poder o riqueza. La famosa frase «Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios» fue preservada, enfatizada y repetida hasta el cansancio porque promovía obediencia fiscal y respeto por la autoridad política. Pero las múltiples denuncias de Jesús contra la explotación económica, su identificación apasionada con los pobres y marginados, y sus advertencias específicas sobre los peligros espirituales de la riqueza, fueron sistemáticamente minimizadas, espiritualizadas hasta perder todo contenido social concreto, o reinterpretadas de maneras que las hacían compatibles con la acumulación eclesiástica de poder y riqueza. ¿Cómo es posible que una religión supuestamente fundada por alguien que había vivido en pobreza voluntaria y había enseñado que los últimos serían los primeros, se convirtiera en una institución donde los líderes religiosos vivían en palacios dorados mientras predicaban a los pobres sobre las virtudes de la resignación? ¿Cómo es posible que un movimiento iniciado por alguien que había condenado la hipocresía religiosa se convirtiera en el ejemplo más espectacular de hipocresía institucionalizada en la historia? Spinoza había encontrado la respuesta en el proceso gradual de corrupción que había transformado el cristianismo de un movimiento de los oprimidos en una herramienta de los opresores. Esta transformación no había ocurrido de la noche a la mañana, sino a través de generaciones de líderes eclesiásticos que habían ido haciendo concesiones graduales al poder imperial hasta que finalmente se habían convertido en parte integral del mismo sistema de dominación que Jesús había desafiado. Cada compromiso había sido justificado en términos de realismo político o necesidad pastoral. Cada alianza con los poderosos había sido racionalizada como una oportunidad para influir desde adentro. Cada acumulación de riqueza había sido defendida como necesaria para servir mejor a los fieles. Cada persecución de disidentes había sido presentada como protección de la verdad ortodoxa contra la confusión herética. Pero el resultado final había sido la creación de una monstruosidad histórica.
una institución que afirmaba seguir a un revolucionario ejecutado por desafiar el sistema, pero que se había convertido en la defensora más feroz del mismo tipo de sistema que había asesinado a su supuesto fundador. Cuneiforna, la máquina de guerra psicológica. Las cruzadas representaron la perversión más obscena de las enseñanzas de Jesús en toda la historia del cristianismo. Aquí tenías una institución que afirmaba seguir a un hombre, que había predicado explícitamente «ama a tus enemigos», y, si alguien te golpea en una mejilla, ponle también la otra, organizando ejércitos masivos para masacrar sistemáticamente a personas cuyo único crimen había sido creer en una versión diferente de Dios. ¿Cómo justificaron los líderes eclesiásticos esta contradicción tan flagrante y evidente? ¿Cómo lograron convencer a millones de cristianos de que matar en masa era en realidad un acto de amor cristiano? Spinoza había estudiado exhaustivamente la propaganda cruzada y había descubierto una obra maestra de manipulación psicológica que utilizaba la propia narrativa de la crucifixión como justificación para el genocidio. La lógica era diabólicamente simple. Cristo había sufrido y muerto por salvar las almas humanas de la condenación eterna. Por lo tanto, cualquier acción que resultara en la salvación de almas, incluso si involucraba matar a los cuerpos que contenían esas almas, era por definición un acto de amor cristiano. Matar infieles no era asesinato, era liberación espiritual forzada. Masacrar judíos no era genocidio, era evangelización extrema. Torturar herejes hasta la muerte no era sadismo, era terapia espiritual intensiva. ¿Puedes imaginar la gimnasia mental requerida para transformar «ama a tus enemigos» en «mata a los infieles para salvar sus almas»? ¿Puedes concebir el nivel de autoengaño necesario para creer que torturar personas hasta la muerte era un acto de caridad divina? Pero esta transformación no fue el resultado de una locura colectiva espontánea. Fue el producto de una campaña de propaganda sistemática y sostenida que utilizó todos los elementos de la narrativa crucifixión para justificar lo injustificable. Los soldados cruzados llevaban cruces cosidas en sus uniformes, no como símbolos de paz y amor, sino como emblemas de guerra y conquista. La misma imagen del Cristo crucificado que supuestamente enseñaba su misión pacífica fue transformada en un estandarte de batalla que justificaba la violencia más extrema. ¿Cómo fue posible esta paradoja tan total? Spinoza había descubierto que la clave estaba en la doctrina de la salvación vicaria, que había sido el núcleo de la reinterpretación paulina del cristianismo. Si Cristo había muerto para salvar almas, entonces cualquier acción que resultara en salvación de almas era, por extensión lógica, una imitación de Cristo. Los cruzados no estaban violando las enseñanzas de Jesús, estaban siguiendo su ejemplo de sacrificarse por la salvación de otros. Esta lógica permitía cualquier atrocidad imaginable. Quemar herejes vivos era salvar sus almas del fuego eterno del infierno, a través de un fuego temporal en la tierra. Masacrar poblaciones enteras de musulmanes era liberar esas almas de la esclavitud del Islam para que pudieran encontrar la salvación cristiana en el más allá. ¿Torturar judíos hasta que se convirtieran? Era demostrar tanto amor por sus almas que se estaba dispuesto a causar dolor temporal para evitarles sufrimiento eterno. ¿Te das cuenta de cómo la doctrina central del cristianismo, la muerte expiatoria de Cristo, se había convertido en la justificación teológica para los crímenes más horrendos de la historia humana? No era que los cruzados estuvieran traicionando el cristianismo. Estaban llevando la lógica interna del cristianismo paulino a su conclusión natural y inevitable. Pero las cruzadas fueron solo el comienzo. La Inquisición llevó esta lógica homicida a su perfección técnica más refinada. Aquí tenías una institución que afirmaba poseer la verdad absoluta, desarrollando métodos científicamente precisos de tortura psicológica y física para forzar a las personas a confesar esta verdad. Pero ¿qué tipo de verdad necesita tortura para ser aceptada? ¿Qué clase de mensaje divino requiere instrumentos de tortura para su propagación? Spinoza había documentado meticulosamente los manuales técnicos de la Inquisición, y lo que había encontrado era una sofisticación psicológica que habría impresionado a los torturadores más creativos de regímenes totalitarios modernos. Los inquisidores no eran sádicos descontrolados actuando por impulsos primitivos.
Eran técnicos altamente entrenados, aplicando metodologías científicamente desarrolladas para quebrar la resistencia psicológica humana. Cada instrumento de tortura había sido diseñado no solo para causar dolor máximo, sino para crear terror psicológico que fuera aún más efectivo que el dolor físico. La amenaza de tortura era frecuentemente más poderosa que la tortura misma. La incertidumbre sobre cuándo y cómo sería aplicada era más devastadora que su aplicación actual. El conocimiento de que podía continuar indefinidamente era más quebrantador que cualquier dolor específico. Y todo esto se hacía en nombre del amor. Los inquisidores creían sinceramente que estaban salvando almas a través de la tortura. Creían que era mejor quebrar completamente a una persona en esta vida para asegurar su salvación eterna, que permitirle mantener creencias falsas que la condenarían por toda la eternidad. El amor cristiano había sido redefinido como la disposición a causar cualquier cantidad de sufrimiento temporal para evitar sufrimiento eterno. ¿Cómo había sido posible esta redefinición tan radical del amor? A través de la doctrina central de la crucifixión. Si Dios Padre había estado dispuesto a torturar a su propio Hijo hasta la muerte por amor a la humanidad, entonces los seguidores de ese Hijo debían estar igualmente dispuestos a torturar a los seres humanos por amor a sus almas. La tortura no contradecía el amor cristiano. Era su expresión más pura y consecuente. Spinoza había calculado que durante los siglos de operación de la Inquisición, cientos de miles de personas habían sido torturadas, quemadas vivas o asesinadas de otras maneras igualmente brutales, todo en nombre del Príncipe de la Paz, que supuestamente había enseñado a amar a los enemigos. ¿Era esto una distorsión accidental del mensaje cristiano, o era su cumplimiento lógico inevitable? La respuesta que había encontrado Spinoza era aterradora. Era el cumplimiento lógico inevitable. Una religión construida sobre la glorificación del sufrimiento vicario inevitablemente produciría instituciones dedicadas a infligir sufrimiento vicario. Una fe centrada en la muerte sacrificial de su fundador inevitablemente desarrollaría rituales y prácticas que involucraran muerte sacrificial de otros. Una doctrina que enseñaba que el amor supremo se expresaba a través del sacrificio supremo inevitablemente crearía seguidores que expresarían su amor a través de sacrificar a otros. La colonización de almas y la destrucción de mundos. Cuando los conquistadores europeos llegaron a América llevando cruces junto con espadas, no estaban simplemente exportando su religión a nuevos territorios. Estaban implementando la fase más ambiciosa de la operación de control mental más exitosa en la historia humana. La cruz que plantaron en suelo americano no era un símbolo de salvación. Era una marca de propiedad imperial que declaraba que todo lo que tocaba ahora pertenecía a la cristiandad europea. Spinoza había estudiado exhaustivamente las crónicas de la conquista de América, y lo que había encontrado era evidencia abrumadora de que la evangelización no había sido un proyecto humanitario paralelo a la conquista militar, sino una parte integral de la estrategia de dominación total. Los misioneros no llegaban después de los soldados para consolar a las víctimas de la violencia. Llegaban junto con los soldados para quebrar psicológicamente cualquier resistencia cultural que pudiera sobrevivir a la violencia física. ¿Cómo destruyes completamente una civilización? No es suficiente matar a sus líderes o conquistar sus territorios. Tienes que erradicar su memoria colectiva, destruir su sistema de significados y reemplazar su identidad cultural con una identidad que sirva a tus propósitos de dominación. Y para esto, la narrativa cristiana de la crucifixión era la herramienta perfecta. Los pueblos indígenas de América tenían sistemas religiosos sofisticados que habían evolucionado durante milenios para proporcionar cohesión social, significado existencial y resistencia psicológica ante las adversidades. Estos sistemas tenían que ser completamente destruidos antes de que los conquistadores pudieran establecer control duradero sobre las poblaciones conquistadas. ¿Y cómo se destruye un sistema religioso milenario? La respuesta que habían desarrollado los españoles era de una brillantez diabólica. No atacas directamente las creencias que quieres eliminar, porque eso solo fortalece la resistencia. En su lugar, introduces una narrativa alternativa que es superficialmente atractiva, pero que contiene virus psicológicos que gradualmente destruyen la capacidad de resistencia cultural desde adentro.
La historia de un Dios que había permitido ser torturado hasta la muerte, por amor a sus enemigos, era el virus psicológico perfecto para destruir cualquier cultura guerrera. Una vez que los pueblos indígenas internalizaban esta narrativa, se volvía psicológicamente imposible para ellos mantener tradiciones de resistencia armada contra los opresores. ¿Cómo puedes luchar contra tus enemigos cuando tu Dios te ha enseñado que la respuesta correcta a la agresión es la sumisión amorosa? Pero la destrucción cultural, a través de la evangelización, era aún más sistemática y completa de lo que esto sugiere. Los misioneros no simplemente predicaban su misión, destruían activamente todos los elementos de las culturas indígenas que podrían haber proporcionado fuentes alternativas de identidad, resistencia o significado. Los códices mayas, que contenían siglos de conocimiento astronómico, matemático, histórico y filosófico, fueron quemados en hogueras masivas porque contenían solo supersticiones del diablo. Las universidades aztecas, que habían producido avances en medicina, ingeniería y agricultura que rivalizaban con cualquier cosa en Europa, fueron cerradas y sus maestros ejecutados porque enseñaban falsedades paganas. Los sistemas de gobierno indígenas, muchos de los cuales eran más democráticos y participativos que cualquier cosa que existiera en Europa, fueron declarados obra de Satanás y reemplazados con jerarquías autoritarias que servían a la administración colonial. ¿Cuál fue el resultado de esta destrucción cultural sistemática? Poblaciones enteras, que habían perdido toda conexión con sus tradiciones ancestrales, que habían sido desconectadas de sus fuentes de significado cultural, y que habían sido psicológicamente condicionadas para aceptar su inferioridad cultural como un hecho natural e inevitable. La genialidad malévola de este proceso era que las víctimas gradualmente comenzaban a participar activamente en su propia destrucción cultural. Una vez que habían internalizado la narrativa cristiana de que su cultura ancestral había sido pagana y diabólica, se convertían en colaboradores entusiastas en la erradicación de cualquier vestigio que quedara de sus tradiciones precristianas. Los indígenas convertidos frecuentemente se volvían más fanáticos en la destrucción de su propio patrimonio cultural que los propios conquistadores europeos. Quemaban sus propios libros sagrados, destruían sus propios templos, renunciaban a sus propios nombres y enseñaban a sus hijos a avergonzarse de su herencia ancestral. ¿Por qué? Porque habían sido condicionados para creer que hacer esto era un acto de amor hacia sus almas y las almas de sus descendientes. Spinoza había identificado este patrón no solo en América, sino en todos los territorios donde el cristianismo había sido impuesto a través de la conquista. En África, Asia y Oceanía, la misma estrategia había sido aplicada con la misma efectividad devastadora. Culturas milenarias habían sido erradicadas en cuestión de generaciones, no principalmente a través de la violencia física, sino a través de la violencia psicológica de la conversión forzada. ¿Y cuál había sido el costo humano total de esta operación de destrucción cultural global? Spinoza había intentado calcular no solo las muertes directas causadas por la conquista y colonización cristiana, sino también la destrucción de sistemas de conocimiento, tradiciones artísticas, lenguas y formas de organización social que representaban miles de años de desarrollo humano. Los números eran tan astronómicos que desafiaban la comprensión. Civilizaciones enteras habían sido borradas de la existencia. Lenguas que habían evolucionado durante milenios habían sido eliminadas en décadas. Sistemas de conocimiento que habían tomado siglos en desarrollarse habían sido destruidos en años. Tradiciones artísticas de complejidad y belleza incomparables habían sido reemplazadas con imitaciones baratas de modelos europeos. Y todo esto había sido hecho en nombre del Príncipe de la Paz, en cumplimiento del mandato de hacer discípulos de todas las naciones, como expresión del amor cristiano por las almas de los paganos. La cruz plantada en territorios conquistados no simbolizaba salvación, simbolizaba la erradicación sistemática de todo lo que había hecho únicas y valiosas a las culturas humanas que habían tenido la desgracia de encontrarse en el camino de la expansión cristiana europea. Runmasa, el laboratorio de control mental doméstico. Pero Spinoza se dio cuenta de que para entender completamente la efectividad de la narrativa de la crucifixión como herramienta de control social, no era suficiente estudiar su impacto en territorios conquistados.
También tenía que examinar cómo funcionaba dentro de la propia Europa cristiana, particularmente en su efecto sobre la población más vulnerable y controlable, las mujeres. La historia de la crucifixión había sido específicamente diseñada para crear un modelo de comportamiento humano ideal, que era fundamentalmente incompatible con cualquier forma de resistencia o empoderamiento personal. Y en ningún lugar era este efecto más evidente que en la forma en que el cristianismo había redefinido los roles de género y la sexualidad humana. Jesús, según la narrativa oficial, había sido completamente célibe. Había renunciado a todos los placeres físicos, había rechazado el poder terrenal y había encontrado su realización última en el sufrimiento y la muerte. Este modelo de perfección humana era obviamente imposible de reconciliar con la vida normal, especialmente con la sexualidad, la ambición o la búsqueda de la felicidad temporal. Pero ¿cómo afectaba esto específicamente a las mujeres? La respuesta que encontró Spinoza era que las mujeres habían sido convertidas en las portadoras principales de la culpa sexual, que era fundamental para el sistema de control cristiano. A través de la doctrina del pecado original, todas las mujeres habían sido declaradas descendientes de Eva, la primera mujer que había tentado al primer hombre, y había causado la caída de toda la humanidad. Esta identificación de lo femenino con la tentación, la carnalidad y el pecado era esencial para el funcionamiento del sistema cristiano de control psicológico. Si la sexualidad era pecaminosa y las mujeres eran las principales fuentes de tentación sexual, entonces las mujeres eran literalmente agentes del diablo, que amenazaban constantemente la salvación de los hombres virtuosos. ¿Cuál era la solución a este problema teológico? Las mujeres tenían que ser controladas, restringidas y mantenidas en posiciones de subordinación permanente para minimizar su capacidad de tentar a los hombres hacia el pecado. No podían participar en el liderazgo religioso porque su naturaleza inherentemente pecaminosa las descalificaba para roles espirituales. No podían tener autonomía económica porque eso les daría poder para actuar según sus impulsos corruptos. No podían tener educación intelectual porque eso les daría herramientas para cuestionar su subordinación divinamente ordenada. La imagen de María, la madre de Jesús, había sido cuidadosamente construida para proporcionar el único modelo de feminidad aceptable dentro del sistema cristiano. Una mujer que era simultáneamente virgen y madre, que nunca había experimentado placer sexual, pero que había producido un hijo, que nunca había ejercido autoridad, pero que había sido perfectamente obediente a la voluntad divina. ¿Puedes imaginar un modelo más psicológicamente destructivo para las mujeres reales? Un ideal de feminidad que era literalmente imposible de alcanzar para cualquier mujer que viviera una vida normal, pero que se presentaba como el estándar por el cual todas las mujeres serían juzgadas. Cualquier mujer que experimentara deseo sexual era inherentemente inferior a María. Cualquier mujer que buscara autonomía personal era inherentemente rebelde contra el plan divino. Cualquier mujer que cuestionara su subordinación era inherentemente corrupta y peligrosa. Spinoza había documentado cómo este sistema de opresión de género se había mantenido durante siglos, a través de la amenaza constante de violencia sancionada religiosamente. Las mujeres que se desviaban demasiado de los roles prescritos podían ser acusadas de brujería, torturadas hasta confesar crímenes imaginarios y ejecutadas públicamente como advertencia para otras mujeres que pudieran considerar la resistencia. Los cazadores de brujas no eran fanáticos actuando por iniciativa propia. Eran funcionarios oficiales de la Iglesia implementando políticas desarrolladas en los niveles más altos de la jerarquía eclesiástica. Los manuales técnicos para identificar y torturar brujas, como el famoso Malleus Maleficarum, no eran productos de superstición popular, sino textos académicos escritos por teólogos universitarios altamente educados. ¿Cuál era el perfil típico de las mujeres acusadas de brujería? Mujeres que vivían independientemente sin supervisión masculina. Mujeres que tenían conocimientos de medicina herbal, que competían con el monopolio médico eclesiástico. Mujeres que habían acumulado propiedades que otros codiciaban. Mujeres que habían desafiado abiertamente la autoridad religiosa local. En otras palabras, mujeres que de alguna manera habían logrado escapar del sistema de control de género cristiano. La cacería de brujas no fue un episodio de histeria colectiva irracional.
Fue una operación sistemática y sostenida para eliminar físicamente cualquier modelo alternativo de feminidad que pudiera inspirar a otras mujeres a cuestionar su subordinación. Fue genocidio de género sancionado religiosamente, justificado por la necesidad de proteger a la sociedad cristiana de la influencia corruptora de mujeres que se atrevían a vivir según sus propios términos. Spinoza había calculado que durante los siglos de la cacería de brujas, entre 50.000 y 100.000 mujeres fueron ejecutadas por el crimen de no conformarse a los ideales cristianos de feminidad subordinada. Pero el impacto psicológico en las mujeres que sobrevivieron fue aún mayor que el impacto físico en las que fueron asesinadas. Generaciones enteras de mujeres crecieron sabiendo que cualquier desviación de la sumisión total podía resultar en acusaciones de brujería, tortura y muerte. Aprendieron a internalizar completamente su subordinación, no solo como una necesidad práctica para la supervivencia, sino como una virtud moral que las acercaba a la perfección divina, ejemplificada por María. El resultado fue la creación de poblaciones femeninas que no solo aceptaban su opresión, sino que la defendían activamente y la transmitían a sus hijas como sabiduría sagrada. Las mujeres se convertían en las guardianas más celosas del sistema que las oprimía, porque habían sido condicionadas para creer que su opresión era evidencia de su virtud espiritual. ¿Y cómo se relacionaba todo esto con la narrativa central de la crucifixión? La conexión era directa e inevitable. Jesús había sido presentado como el modelo perfecto de respuesta al sufrimiento injusto, aceptación pasiva, perdón de los agresores y transformación del dolor en mérito espiritual. Las mujeres cristianas eran enseñadas a ver cualquier sufrimiento que experimentaran, incluyendo la violencia doméstica, la explotación económica o la negación de oportunidades educativas, como oportunidades para imitar a Cristo. Una mujer golpeada por su esposo debía ver esto como una oportunidad para practicar el perdón cristiano. Una mujer negada a educación o oportunidades económicas debía aceptar esto como parte del plan divino para su perfección espiritual. Una mujer forzada a múltiples embarazos que destruían su salud debía considerar esto como participación en el sufrimiento redentor de Cristo. ¿Puedes imaginar un sistema de control más completo y efectivo? No solo eliminaba la resistencia a través del miedo al castigo, sino que transformaba la victimización en virtud moral. Las víctimas no solo no resistían su opresión, sino que la buscaban activamente como un camino hacia la santidad. Y si alguna mujer comenzaba a cuestionar si realmente Dios quería que viviera en sufrimiento constante, había miles de ejemplos de santas mujeres que habían encontrado la perfección espiritual a través de formas cada vez más extremas de autotortura y negación de sí mismas. Santa Rosa de Lima, que se había mutilado el rostro para evitar la tentación de la vanidad. Santa Margarita María Alacoque, que había grabado el nombre de Jesús en su pecho con un cuchillo. Santa Ángela de Foligno, que había bebido agua contaminada con lepra como acto de devoción. Estos no eran casos de enfermedad mental individual, eran los productos lógicos de un sistema religioso que había convertido el autocastigo en la forma más alta de espiritualidad. Y este sistema había sido específicamente diseñado para crear poblaciones, especialmente poblaciones femeninas, que fueran psicológicamente incapaces de resistir cualquier forma de explotación o abuso. La narrativa de la crucifixión no era simplemente la historia de la muerte de un hombre hace 2000 años. Era la tecnología de control mental más sofisticada jamás desarrollada, calibrada específicamente para quebrar la resistencia psicológica humana y reemplazarla con sumisión gozosa ante cualquier autoridad que afirmara representar la voluntad divina. Después de haber desentrañado todos estos horrores históricos, Spinoza se enfrentó a la pregunta final y más devastadora. ¿Cuántos millones de vidas humanas habían sido destruidas? ¿Cuánta creatividad y potencial habían sido aplastados? ¿Cuánto sufrimiento innecesario se había causado? Todo para mantener una mentira que había sido inventada para servir los intereses de poder de una élite antigua que había muerto hace siglos. ¿Y tú? ¿Desde qué país nos has acompañado en este viaje hacia la verdad más perturbadora de la historia humana? ¿A qué hora de tu día o tu noche has decidido enfrentar la realidad que te han ocultado durante toda tu vida? Escríbelo en los comentarios, porque todos necesitamos saber que no estamos solos en este despertar.
Y comparte este video con esa persona especial que sabes que también está lista para conocer la verdad, porque la liberación de la humanidad comienza cuando dejamos de aceptar mentiras por comodidad y empezamos a buscar la verdad sin importar cuán incómoda sea. La historia que acabas de escuchar no es solo información del pasado, es la clave para entender el presente y construir un futuro donde la humanidad finalmente sea libre de las cadenas psicológicas que han limitado nuestro potencial durante milenios. La verdad que Spinoza descubrió con tanto sacrificio personal ahora está en tus manos. ¿Qué harás con ella?